Punto número 17. Calcular la potencia de una máquina que eleva 20 ladrillos de 500 gramos cada uno a una altura de 2 metros en un minuto, con velocidad constante. El problema nos pide que calculemos la potencia, que por definición es trabajo sobre la variación del tiempo. Analicemos acá. Vamos a tener acá los 20 ladrillos y vamos a marcar la fuerza que actúa sobre el montón de los 20 ladrillos. Vamos a tener la fuerza de la tensión, que es la fuerza que va a hacer la máquina para elevar los 20 ladrillos. Le vamos a poner tensión. Y vamos a tener también la fuerza del peso, que apunta siempre para abajo. Todo siempre marcado sobre el cuerpo en cuestión. En este caso son los 20 ladrillos. Peso. Lo que nosotros tenemos que calcular es el trabajo que realiza esta fuerza de tensión para elevar a este montón de ladrillos a una altura aproximada de 2 metros. Procedemos a marcar unos ejes coordenados X e Y. Siempre lo hacemos coincidir de forma que nos convenga. Acá vamos a coincidir con la tensión y con el peso. Y el eje X lo vamos a hacer coincidir acá. Mucho no importa en este caso el eje X, porque como podemos observar no hay fuerzas sobre el eje X. El eje X y el eje Y. Podríamos pasarlo un poco más limpio para tener un panorama. Tenemos el eje Y y el eje X. Sobre el eje Y actúa la tensión hacia arriba, coincidente con el eje positivo de las Y, y el peso hacia abajo, coincidente con el eje negativo de las Y. Nosotros no tenemos el valor de cuánto vale la tensión, por lo tanto aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos decía: suma de fuerzas, vamos a considerar solo en Y, porque no hay fuerzas en X, igual a la masa por la aceleración en Y. Si bien el cuerpo está subiendo, la aceleración en Y es igual a 0, porque el problema nos dice que la velocidad es constante. Entonces vamos a tener suma de fuerzas en Y igual a 0. Vectorialmente sumamos tensión, son las fuerzas que actúan sobre el eje Y, más el peso, todo igual a 0. Para sacarle los vectores, es decir, las flechitas, ahora vamos a tener en cuenta el signo. Tensión para arriba la mantenemos positiva y el peso apunta para abajo, por lo tanto lo ponemos negativo. Todo esto igual a 0. Despejamos tensión, pasando peso para el otro lado, sumando. Además sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Acá nos dan la masa, pero de uno de los ladrillos. Y nos dice el problema que los ladrillos son 20. Por lo tanto, la masa total, vamos a escribir acá, masa total va a ser los 20 ladrillos por los 500 gramos que pesa cada uno de los ladrillos. Por lo tanto, la masa nos queda, acá era 20, perdón, 20 por 500 nos queda 10.000 gramos. Nosotros no trabajamos en gramos porque se trabaja con kilogramos según el sistema internacional. En un kilogramo hay 1000 gramos. Entonces, en 10.000 gramos hay 10 kilogramos. Por lo tanto, la masa total nos queda igual a 10 kilogramos. Volvemos acá, la tensión nos queda la masa que acabamos de sacar, que era 10 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es constante y es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. 10 por 10, 100, y kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es newton. Por lo tanto, la tensión nos queda 100 newtons. Lo que tenemos que sacar ahora es el trabajo que generan estos 100 newtons.
Recordemos que el trabajo se calcula como fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. El trabajo nos queda tensión por desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre tensión y desplazamiento. Veamos. El desplazamiento es hacia arriba porque los ladrillos están subiendo. Desplazamiento, vamos a poner la flechita, es hacia arriba. Además, la fuerza de tensión también va para arriba. Por lo tanto, la tensión y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, es decir, que el ángulo que forman los dos es de 0 grados. Reemplazando valores, nos queda trabajo igual a tensión, que era 100 newtons, por desplazamiento, que son 2 metros, por el coseno del ángulo, que es 0 grados centígrados. Trabajo igual a 100 por 2, 200 newtons por metro, por 1, ya que el coseno de 0 es igual a 1. 200 newton por metro por 1, el trabajo me queda 200 joules. Newton por metro igual a joules. Ahora sí hacemos la última parte de la consigna, que nos pide calcular la potencia. La potencia es trabajo sobre variación del tiempo. El tiempo, variación del tiempo o tiempo que nos dan, es igual a 1 minuto. Pero para poder calcular la potencia tenemos que pasar el minuto a segundos. Sabemos que en 1 minuto hay 60 segundos, por lo tanto el tiempo es igual a 60 segundos. Reemplazando, potencia igual a 200 joules, que era el trabajo que sacamos acá, sobre el tiempo, que son 60 segundos. Por lo tanto, la potencia nos queda 200 sobre 60, 3,33 joules sobre segundo, que es watts. Esta es entonces la respuesta al ejercicio número 17.